Yo crecí escuchando que era demasiado cara, demasiado sensible, demasiado incómoda. Desde niña me hicieron sentir que mi existencia era un error con precio elevado. No recuerdo una sola comida familiar sin que alguien lanzara una indirecta disfrazada de broma, que si mi escuela privada, que si mis libros, que si mi antojo de estudiar idiomas. Mi madre callaba, siempre callaba, y yo aprendí a sonreír mientras me tragaba el nudo en la garganta. Mi padre, cuando estaba de buen humor, decía que yo era su princesa, pero cuando llegaban las cuentas del mes, se le olvidaba la realeza. Me convertía en un problema financiero, una carga, y lo peor de todo, empecé a creerlo. Recuerdo una vez, tendría unos 13 años, cuando rompí mis únicos lentes al caer en el recreo. Me dolía la cabeza, no veía nada, pero lo que más me dolió fue escuchar a mi papá decirle a mi mamá: ¿y ahora qué más quiere esa niña? ¿No ves que nos está hundiendo con sus caprichos? Yo me quedé detrás de la puerta, callada, sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba. No los lentes, yo. Esa noche lloré en silencio, abrazando la idea de que quizás sería mejor no pedir nada nunca más, ni ayuda, ni afecto, ni espacio. Me prometí que algún día me pagarían por todo lo que me hicieron sentir, pero no con odio, con logros, con becas, con títulos, con silencio y dignidad. Cuando cumplí 17 años, el ambiente en casa ya no era tenso, era asfixiante. Vivíamos en una casa con paredes delgadas y gritos gruesos. Cada discusión entre mis padres era un recordatorio de que yo sobraba. Mi papá se obsesionó con la idea de que yo debía dejar de estudiar después del bachillerato. Según él, una mujer con tanta cabeza terminaba sola o loca. Mis tías lo aplaudían. Mi madre solo bajaba la mirada, pero yo no. Yo la levanté. A escondidas comencé a buscar becas. Pasaba horas en la biblioteca pública, investigando universidades, programas, cualquier oportunidad que me sacara de ahí. Soñaba con dormirme sin miedo a escuchar mi nombre entre quejas. Soñaba con el día en que pudiera pagar mi propio boleto de salida. Un domingo encontré una convocatoria internacional para una beca de excelencia académica. Era lejana, compleja, parecía imposible, pero me aferré. Imprimí todo lo que necesitaba. Llené los formularios como si mi vida dependiera de eso, y dependía. Mientras mis primas se preparaban para su fiesta de graduación con vestidos caros y uñas acrílicas, yo preparaba mi ensayo de postulación en una computadora prestada, en la casa de una amiga. Comía poco, hablaba menos y estudiaba como si estuviera escapando de un incendio, porque en cierto modo lo estaba. El día que envié mi solicitud, me temblaban las manos. Recuerdo que cerré los ojos antes de dar clic en enviar y susurré: por favor, sácame de aquí. No sabía si le hablaba a Dios, al destino o a mí misma, pero algo en mi interior se encendió. Los días siguientes fueron de espera silenciosa, entre tareas escolares, humillaciones familiares y las mismas frases de siempre. Aquí nadie tiene para pagar tus fantasías. Agradece que tienes techo. No te creas más de lo que eres. Pero lo era. Yo era más, solo que aún no lo sabían. Un jueves por la tarde, mientras lavaba los trastes, me llegó un correo. Era de la universidad extranjera. Mi corazón se detuvo por un segundo. Corrí al baño y cerré la llave. Abrí el mensaje con los dedos trémulos, y ahí estaba. ¡Felicidades! Has sido seleccionada para la entrevista final del programa de becas. Lloré.
pero no como en las noches tristes. Lloré con fuerza, como quien empieza a ver la luz entre los escombros. No se lo conté a nadie, ni a mi madre. Quería proteger ese pequeño brote de esperanza antes de que lo pisotearan, pero dentro de mí supe que algo estaba a punto de cambiar, algo irreversible, algo mío. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. La entrevista fue por videollamada. Me puse una camisa prestada de una amiga, me pinté los labios por primera vez en meses y le pedí a un vecino que me dejara usar su conexión de internet. El fondo era humilde, pero mi mirada era firme. Las preguntas fueron duras. ¿Cómo piensas sobrevivir lejos de casa? ¿Qué harás si no te damos la beca? ¿Por qué deberíamos elegirte? Y yo respondí con verdad. Les hablé de mi historia sin adornos. Les dije que si me daban esa beca, no solo estarían educando a una alumna, estarían rescatando a una mujer que había sido invisible por demasiado tiempo. Cuando terminó, cerré la computadora, salí al patio y respiré hondo. Por primera vez, me sentí dueña de mí. Pasaron 2 semanas sin noticias. Cada día era un péndulo entre esperanza y resignación, hasta que, una mañana, al revisar mi bandeja de entrada, vi el asunto que me cambió la vida. Concesión de beca completa. Universidad de Nueva Galicia. Grité, lloré, reí. Me arrodillé en el piso de mi cuarto, ese mismo donde tantas veces lloré humillada, y agradecí al universo. Tenía beca, completa, pasaje, matrícula, hospedaje, manutención, todo. Nadie lo podía creer, pero no busqué aprobación, no dije, miren lo que logré. Solo empecé a empacar, en silencio, con dignidad. Cuando les conté a mis padres que me iba del país con una beca completa, el silencio fue más elocuente que cualquier grito. Mi mamá abrió los ojos como si estuviera viendo un fantasma. Mi papá frunció el ceño. No dijeron felicidades ni estamos orgullosos. Él solo preguntó, ¿y a qué horas hiciste todo eso? Como si hubiera cometido un delito. Me fui sin fiesta, sin despedida, sin abrazos, solo con una maleta vieja, algunos libros y una determinación intacta. En el aeropuerto, mi madre me acompañó, me abrazó fuerte y me dijo al oído, «Haz que todo esto valga la pena, hija». Esa fue la primera vez que reconoció mi esfuerzo, y con eso bastó. Al llegar a la nueva ciudad, sentí miedo. Era otro idioma, otro clima, otra cultura, pero también era otra vida. Mi vida. Me instalé en una residencia estudiantil modesta, compartiendo cuarto con una joven de Ghana que me enseñó a cocinar arroz con coco y a reír del caos. Las clases eran duras, los profesores exigentes, pero yo no parpadeaba. Estaba hambrienta de saber, de crecer, de demostrar, no a los demás, sino a mí misma, que yo no era una carga, que yo era talento, fuerza y mérito. Cada examen aprobado, cada artículo leído, era un ladrillo más en el muro que me separaba del pasado, y mientras más avanzaba, menos peso tenía el juicio de quienes nunca creyeron en mí. Pasaron los primeros semestres entre desvelos, dudas y descubrimientos. A veces despertaba a mitad de la noche con el corazón acelerado, temiendo que todo fuera un error, un sueño que terminaría al amanecer. Pero no terminaba. Al contrario, cada día se volvía más real. Empecé a destacar en clase. Una de mis profesoras me invitó a participar en un proyecto de investigación sobre migración y resiliencia. Le conté un poco de mi historia y me dijo algo que jamás olvidaré. Tú no huyes, tú te estás construyendo.
Fue ahí donde entendí que no estaba escapando de mi familia. Estaba volviendo a mí. Mientras mis antiguos conocidos en casa compartían sus vidas en redes, bodas, fiestas, hijos, yo compartía logros. No lo hacía por vanidad, sino como acto de resistencia. Subía fotos en conferencias, en bibliotecas, recibiendo reconocimientos. Y aunque nadie de mi familia reaccionaba o comentaba, yo sabía que veían, que sabían, que su silencio era ahora otra forma de impotencia. En cambio, comencé a recibir mensajes de ex compañeras de escuela, de chicas que también crecieron sintiéndose mucho o muy poco. Me decían que mi historia les daba fuerza, que si yo lo logré, ellas también podían, y eso me dio un nuevo propósito. Fue durante el tercer año que me ofrecieron la posibilidad de continuar con la maestría en la misma universidad, con una nueva beca basada en mérito académico. Cuando abrí ese correo, no lloré como antes, solo cerré los ojos, sonreí y me permití sentir orgullo, no sorpresa, no incredulidad, orgullo, porque esta vez yo ya sabía lo que valía, porque ya no necesitaba que nadie lo confirmara. Llamé a mi madre para contarle. Su voz sonaba lejana, apagada. Me dijo que mi papá estaba enfermo, que los gastos se habían acumulado, que las cosas estaban mal. Por un instante, el pasado quiso jalarme de vuelta, pero esta vez no me dejé. Le pregunté si necesitaban algo. Ella respondió que no con un suspiro resignado, pero yo sabía que sí, así que envié una parte de mis ahorros sin decir palabra, no como hija sumisa, sino como mujer libre. Era mi decisión, mi forma de cerrar una herida sin esperar nada a cambio. Mientras tanto, en la universidad me convertí en asistente de investigación. Publicamos artículos, participé en seminarios y, por primera vez, mi nombre apareció en una revista académica internacional. Mi nombre, aquel que durante años fue sinónimo de problema, ahora era sinónimo de respeto, de avance, de silencio, poderoso. La ceremonia de graduación fue un día gris con nubes densas sobre el campus, pero para mí brillaba como si el sol me hablara directo. Me vestí con la toga y el birrete con manos firmes, sin temblores. Había soñado con ese momento tantas veces, pero lo que sentí no fue euforia, fue paz. Subí al estrado cuando dijeron mi nombre y miré al auditorio. No había nadie de mi familia, ningún aplauso conocido, ningún rostro familiar. Pero tampoco sentí vacío, porque por primera vez no necesitaba testigos. Yo era suficiente. Me aplaudí en silencio con cada paso que di. Al salir de la ceremonia, una profesora me tomó la mano. «¿Sabes lo que lograste, verdad?», me dijo. «Hay gente con todos los recursos del mundo que nunca llega donde tú llegaste con nada». Esa frase me atravesó como una lanza de dignidad. Esa noche no hubo fiesta, ni brindis con copas caras. Hubo arroz con coco y un té compartido con mi compañera de cuarto. Rimos, lloramos y brindamos con nuestras tazas de barro, sabiendo que estábamos hechas de tierra fuerte. Esa fue mi celebración, humilde por fuera, grandiosa por dentro, porque no necesitaba lujos. Yo ya era mi propio logro. Semanas después de la graduación, recibí una oferta para integrarme como investigadora junior en un instituto que admiraba desde que era adolescente. No lo dudé. Dije que sí con una certeza que me habría parecido imposible años atrás. Firmé el contrato con el mismo nombre que antes asociaban con deuda y carga. Ahora, ese nombre abría puertas.
Envié una copia del contrato a mi madre. Me respondió con un simple «Estoy feliz por ti». Y aunque breve, esas palabras pesaron más que 1000 silencios. No esperé más. Era hora de seguir. Decidí regresar al país por unos días, no para quedarme, sino para ver con mis propios ojos lo que había dejado atrás. Al llegar, la casa era la misma. Techos con goteras, olor a humedad y recuerdos encerrados. Mi papá estaba más delgado, cansado. Me miró y dijo apenas, «No sabía que ibas a venir». Respondí con suavidad, «Solo por poco tiempo». No hubo abrazos, pero tampoco reclamos. Yo no venía a revivir el pasado, venía a sepultarlo en paz. Esa noche dormí en mi antiguo cuarto, sin lágrimas, sin rabia, solo con la sensación de haber sobrevivido a una tormenta y seguir de pie. Antes de volver al extranjero, decidí visitar mi antigua escuela. Caminé por los pasillos donde alguna vez me sentí invisible, donde cargaba libros y culpas que no me pertenecían. Una maestra de literatura me reconoció de inmediato. «Eres tú, la que escribía con fuego en el cuaderno». Me abrazó con fuerza y me llevó a su salón. Me pidió que hablara con sus alumnos. Yo no me sentía preparada para dar charlas, pero algo dentro de mí dijo «sí». Me paré frente a esos chicos y conté mi historia, sin adornos, sin pena. Les dije que nadie tiene derecho a hacerte sentir menos por tener sueños grandes, que a veces quienes te llaman carga en realidad tienen miedo de tu vuelo. Cuando salí de esa aula, entendí que mi historia ya no me dolía, ahora servía. Cada palabra que solté fue un acto de liberación. Al día siguiente, volví al aeropuerto, esta vez sin maleta prestada, sin llanto contenido. Subí al avión como quien regresa al hogar real, ese que una construye con las ruinas de lo que un día quisieron destruir. En mi nuevo departamento me esperaban libros, proyectos y una beca de doctorado en trámite. No lo conté en redes, no envié fotos. Cerré la puerta, me preparé un té y me abracé, porque ya no necesitaba probarle nada a nadie, solo seguir creciendo, silenciosamente, imparablemente. Los meses siguientes fueron de silencio fértil. No buscaba aplausos, pero la vida seguía dándome escenarios. Fui aceptada en el programa de doctorado con una propuesta de investigación sobre mujeres que habían escapado del ciclo de violencia emocional familiar a través del estudio. Era mi historia convertida en ciencia. Mis días se llenaron de entrevistas, lecturas, análisis. Pero cada testimonio que escuchaba me devolvía una parte de mí misma. Mujeres rotas, reconstruidas a pulso, como yo. Y entonces lo comprendí con claridad. Mi historia no era un caso aislado, era un espejo. Una tarde cualquiera recibí un mensaje inesperado. Era de mi hermana menor. Me dijo que quería estudiar, que se sentía atrapada en casa, que nadie creía en ella. Me pidió ayuda, y ahí, justo ahí, supe que todo lo que viví no había sido en vano. Le respondí con ternura y decisión. Tú no eres una carga, eres posibilidad. Le envié recursos, orientación y, sobre todo, palabras que yo habría necesitado en su lugar. En ese instante sentí que el ciclo se quebraba, que algo en la historia familiar estaba cambiando, porque la mejor forma de venganza era cortar la herencia del silencio y la culpa, y comenzar una nueva. Hoy miro atrás y no veo ruinas, veo cimientos, cada palabra hiriente, cada puerta cerrada, cada lágrima tragada en silencio, se convirtió en parte de mi arquitectura. No soy una sobreviviente, soy una creadora de caminos. Mi nombre aparece ahora en libros, en conferencias, en proyectos que antes solo vivían en mi imaginación,
Pero más allá de los títulos, de los logros y los reconocimientos, lo que más me enorgullece es haberme rescatado, a mí, a esa niña que un día creyó que era demasiado, que era estorbo, que sobraba. Hoy sé que nunca sobré, que nunca fui un gasto. Fui y soy inversión. Mi padre falleció hace algunos meses. No hubo grandes despedidas, pero en su velorio, mientras todos hablaban de sus logros y errores, yo me quedé callada, no por falta de palabras a ti, sino por respeto a mi propia paz. No le debía nada. Y eso es libertad. Mi madre, ahora más frágil, me escucha con atención cuando le hablo de mis viajes y clases. Y mi hermana acaba de ser aceptada en una universidad, con beca, como yo, como se merece. Si llegaste hasta aquí, gracias, porque esta historia no es solo mía, es de todas las que alguna vez nos llamaron carga y que supimos convertir el peso en alas. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces el mayor grito es el silencio.